introducción. Me gusta esa palabra de la realidad real. Bien interesante. Bueno, yo soy ingeniero en computación. Llevo 14 años desarrollando software interactivo y al igual quizás que otros speakers, trabajé harto en desarrollo de videojuegos y llevo ya 6 años desarrollando software inmersivo con realidad aumentada, realidad virtual. Soy CEO de Invadelab, una empresa tecnocreativa que estamos dedicados al área de la educación. A ver, cuando nosotros vemos realidad aumentada, realidad virtual o cualquier software cierto inmersivo, lo que nosotros siempre pensamos, y de hecho me ha tocado interactuar con varias personas, es que esta persona habla chino, o sea, este habla software muy técnico, cosas muy específicas, cierto, muy técnicas, y, y piensa que es muy difícil hacer esto. Bueno, hasta hace unos años era así. Esto era lo que, cómo se desarrollaba, ¿cierto? La realidad aumentada. Esto es AR Foundation de Unity. Esto es Vuforia con Unity. Nosotros seguimos trabajando en mi empresa con esta tecnología. Pero de a poco está empezando a pasar de que esto está empezando a dejarse de lado por las tecnologías sin programación. Bueno, sin programación entre comillas, porque la programación va mutando y ahora son bloques de lógica, son blueprints, son patch, ¿ya? Cuando nosotros vemos otras tecnologías también, por ejemplo, esto es AWOL, ¿ya? Esta es la empresa que compró Niantic, los creadores de Pokémon GO, que son los líderes en realidad aumentada web. También vemos algún estilo ahí de programación, eso es HTML5. Pero seguimos ahí colocando código. El tema es que en los últimos años están empezando a aparecer estas tecnologías. Tenemos tres tecnologías principalmente que se han difundido bastante. Por un lado tenemos House de TikTok, por otro lado tenemos Spark de Instagram y por otro lado tenemos Snapchat. Snapchat es una herramienta muy interesante porque de hecho nosotros podemos hacer machine learning con eso. Para los que saben un poco de inteligencia artificial, nosotros podemos hacer realidad aumentada, por ejemplo, reconociendo manzanas y sobre las manzanas colocarle caritas o colocar algo para que reconozca solamente manzanas la realidad aumentada. Lamentablemente en Snapchat, en nuestro país y también en Latinoamérica, como que no ha pegado mucho. Por otro lado tenemos House y Spark, que son las tecnologías que en estos momentos la están llevando. O sea, todos los filtros, toda la realidad aumentada, la mayor parte están en esta herramienta. Pero nos vamos a centrar en una, que es Metaspark. Con Metaspark nosotros podemos hacer todos los filtros que queramos, todo el tema de la realidad aumentada. Principalmente la realidad aumentada acá viene de la mano reconociendo el rostro de las personas. Pero no es solamente eso lo que podemos hacer muchas más cosas. Y aquí yo les voy a mostrar bien cómo podemos hacer realidad aumentada sin programar, ese es el objetivo. Estos son algunos filtros que nosotros hemos desarrollado acá en Chile y también hemos desarrollado algunos filtros también para el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Coca-Cola y bueno. ¿Qué es lo interesante de este software de Metaspark? Es un software que, como acá bien decía, está democratizando las tecnologías inmersivas. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que tenga algún conocimiento cierto artístico y a veces ni siquiera eso, pueda desarrollar realidad aumentada. A mí me tocó hace una semana hablar con una educadora en un café y les mostré cómo hacer una experiencia de esto, lo mismo que les voy a mostrar a ustedes, y después me mostró y me dijo, mira, estoy haciendo ahora experiencias con ballenas para mostrárselo a mi alumno. Entonces, es muy interesante esto, es muy sencillo de hacer. ¿Qué es lo otro interesante? Es que a diferencia quizás de otros software que existen, tenemos acá mucha información. Tenemos cursos gratuitos, tenemos certificaciones también y no sé si acá haya alguno, pero en Chile el CRITIC tiene becas también para poder aprender esto y poder aprender la realidad aumentada. Entonces comencemos. En 40 segundos vamos a ver cómo podemos hacer una experiencia de realidad aumentada muy sencilla. Estamos abriendo aquí el software, ¿ya? Acá ustedes al momento de abrir el software van a ver que hay hartos templates, muchos templates distintos. Podemos ver, por ejemplo, escoger uno de los templates, ¿ya? Y ahí yo estoy, por ejemplo, con un animalito en la cabeza. Y lo interesante acá es que es una interfaz muy amigable.
donde yo, por ejemplo, puedo después tomar el personaje, ¿cierto? Puedo moverlo, quizás lo puedo mover hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Mover en las coordenadas X, Y, Z. ¿Qué es lo interesante de esto? Que todo el desarrollo, la mayor parte del desarrollo, ya no está en el programador. Anteriormente, quizás para hacer una experiencia inmersiva se requería, no sé, un equipo mayormente con programadores, ingenieros. Hoy en día está todo en manos de los artistas. Y de hecho también está pasando que los mismos artistas se está empezando obviamente a utilizar inteligencia artificial y finalmente ya en vez de tener 5 artistas, se van reduciendo la cantidad de personas que se necesitan para hacer lo mismo. Bueno, acá estoy mostrando un poco cómo se trabaja con este software. Tenemos materiales, que es típico como de software 3D, tenemos elementos 3D ahí, los materiales los podemos cambiar sus propiedades, ¿cierto? Y además tenemos acá un editor. Este editor nosotros podemos decir, mira, quiero verlo cómo se vería en un iPhone 13, cómo se vería en un Android tanto. Y también podemos simular en distintos rostros. Yo puedo verlo en mi rostro al mismo tiempo, pero también puedo ver distintos otros rostros. Lo interesante acá es que me muestra como tipos, ¿cierto?, de rostros. Una persona con lentes, quizá un asiático, otro con color más oscuro, etcétera, etcétera. Y lo que estoy haciendo ahí, por ejemplo, es que estoy enviando la experiencia para testearla en el dispositivo. Inmediatamente clic y me llega una notificación y ya lo puedo ver en Instagram. Entonces, muy rápido, pero muy, muy rápido. ¿Ya? Este es un template que le estoy mostrando, pero lo que les voy a mostrar ahora es cómo comenzamos ya a trabajar con esto, a crear experiencias inmersivas. Entonces, comencemos primero con lo más básico, el tema de face tracking. Anteriormente, bueno, no sé si acá hay ingenieros, pero anteriormente para poder hacer face tracking, lo que uno tenía que utilizar era, no sé, algoritmos de reconocimiento de rostro, utilizando OpenCV y cosas bien chino, por así decirlo, ¿no? Pero bien complejas, ¿ya? Que hoy en día es hacer un clic. Lo primero ahí estamos cargando una imagen que es la que vamos a mostrar sobre el rostro. Ya, esta es de 40 segundos este video. Luego, escogemos acá, un segundo, vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, se va a cargar una imagen, ¿ya? Se va a cargar una imagen al proyecto. Y luego lo que se va a hacer es indicar qué tipo de tracker es el que vamos a utilizar. ¿A qué nos referimos con tracker? ¿Qué es lo que queremos reconocer del mundo real? Porque la realidad aumentada lo que hace es reconocer algo del mundo real. Vamos a reconocer, por ejemplo, un rostro, la superficie, vamos a reconocer una imagen, las manos. ¿Ya? En este caso se está reconociendo el rostro. Y al reconocer el rostro, sobre el rostro, le coloqué solamente un plano y tengo ya un corazón en la frente. Y eso ya es algo con realidad aumentada, porque al reconocer mi rostro, sobre mi rostro se colocó algo, una capa digital sobre el rostro. Eso ya es realidad aumentada. 40 segundos. Entonces, vamos agregándole más capas de información. Veamos, por ejemplo, cómo podríamos colocar decoración sobre el rostro. Pensemos, por ejemplo, colocarnos unos anteojos. ¿Ya? Entonces, mismo ejercicio. Acá lo que tendríamos que hacer es colocar un face tracker, que es para reconocer el rostro. Yo de verdad me maravillo con esto porque años atrás nosotros luchábamos haciendo algoritmos para reconocer bien el rostro y que además no funcionaban muy bien. En cambio ahora uno hace un clic, un clic, un clic y ya tenemos reconocimiento de rostro. Pero fantástico. Entonces, todo el trabajo acá está más ahora ligado a la parte de arte, el 3D, el 2D, ¿cierto?, que en la parte de programación. Obviamente, si uno quiere hacer cosas mucho más complejas, se necesita acá, ¿cierto?, programar y se necesita hacer, buscar quizás el ingeniero, ¿cierto? Pero en realidad la mayor cantidad de experiencias que uno quiere hacer, uno las hace más como por el lado artístico. Entonces, se fijan acá que se cargó el lente, se colocó sobre el rostro y ya está ahí. Pero hay un pequeño detalle, ¿sí? No sé si ahí lo ven, ¿cierto? Que el problema es que se ven los marcos, ¿ya? La realidad aumentada, en realidad hay como muchos trucos de magia acá. Y esos trucos de magia, aquí yo les voy a estar revelando algunos, no todos, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer acá? El objetivo es que
estos marcos que están ahí, ¿cierto?, se vayan para que quede lo más natural posible esos lentes. Entonces, para eso, el truco acá es colocar, simular que existe una cabeza digital. Y esa cabeza digital, en estos tipos de software, nosotros lo llamamos como occluder, que lo que hacen que ocultan de alguna manera como parte de la información visual. Entonces son efectos visuales que uno va agregando. ¿Y qué es lo interesante? Que el mismo software nos provee esta herramienta. Aquí yo estoy descargando un elemento que se llama occluder, que es un occluder de un rostro. Lo instanciamos, lo agregamos al proyecto, ¿ya? Y esto maneja capas, entonces hay que trabajar bien las capas. Y ahí en este momento, si lo ven, ya no se están viendo los marcos. Entonces es bien mágico esto, o sea, hay que aprender a utilizar el software, pero es muy interesante porque, insisto, años atrás todo esto era programación, y programación bien dura, o sea, en el sentido de que había que saber muchos conceptos de visualización de datos, quizás inteligencia artificial, quizás algoritmos de patrones de imágenes, cosas muy quizás complejas, pero que hoy en día en realidad con la democratización de las tecnologías inmersivas está sucediendo de que a un clic yo ya puedo hacer experiencia inmersiva. Continúo mostrando algunas otras cosas. Face Mesh. Spire nos provee acá el rostro 3D nuestro, ¿cierto? Lo que hace es que reconstruye como en 3D nuestro rostro y lo coloca ahí en el software. Y se adhiere, pero completamente al rostro de la persona. Y a este rostro nosotros después le podemos colocar una imagen, ¿cierto? Le podemos colocar alguna imagen sobre la persona, ¿cierto? Pero si fijan acá que se está adheriendo pero súper bien la máscara esta 3D digital que de alguna manera se construyó ahí por software al personaje, ¿cierto?, que lo está reproduciendo. Además acá nosotros tenemos algunas características, como por ejemplo, quiero que se vean los ojos de la persona, quiero que se vea la boca de la persona o no, entonces son distintas características que uno va agregando. Los materiales son los mismos materiales que un software 3D, ¿ya? Obviamente quizás tenemos menos características porque es un poco más limitado, pero tenemos hartas posibilidades, ¿ya? Continúo. El software nos provee acá una malla del rostro, ¿cierto?, con cada uno de los puntos del rostro. Yo de verdad yo me maravillo, o sea, con todas estas cosas porque vengo viendo la tecnología cómo avanza, cómo ha avanzado en todos los últimos años y esto era bastante complicado, o sea, de reproducirlo. Pero hoy en día ya podemos reproducir cada una de las partes del rostro. Y además, nosotros podemos acá cargarle esta imagen, ¿cierto?, a la malla 3D. Estas son como imágenes que nos provee de hecho un archivo de Photoshop para que nosotros podamos editar por Photoshop las distintas como partes de la cara. Entonces ustedes se imaginarán y ustedes dijeran, perfecto, entonces ya puedo hacer un filtro a lo mejor de labios y para eso, ¿cierto?, a lo mejor pinto ciertas partes de los labios. O ya puedo hacer un filtro a lo mejor pintándome ciertas partes del rostro. Se puede hacer, o sea, con lo que ya están viendo, se puede hacer eso. Voy a continuar. Nos provee también, como el Mesh, para los que trabajan en 3D, nos provee el 3D del rostro. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos tomar el 3D del rostro típico y deformarlo un poco. A lo mejor quiero que se me coloque con mi mismo rostro y a lo mejor unos cachos, no sé, o deformar quizás solamente la nariz. ¿Ya? Todo eso se puede hacer. Vamos a ver máscaras. Esto es lo que nos provee el software para poder crear máscaras. Solamente con Photoshop, ¿ya?, nosotros pintamos, ¿cierto?, la textura acá y esto es lo que después se va a colocar, ¿cierto?, sobre el rostro de la persona. Tenemos que indicar solamente ahí que el tipo de material que vamos a utilizar es de tipo de máscaras pintadas. Voy a cargar aquí la textura. Al material le estoy uniendo el material con
con la textura y listo. Ya tenemos una máscara pintada sobre el rostro de una persona. Entonces es muy, muy sencillo todo esto. O sea, lo que está pasando ahora con la realidad aumentada es lo que pronto también va a pasar con la realidad virtual. Y esto también en el último F8, que es la conferencia de Facebook, ellos indicaron que MetaSpark se va a transformar prontamente para poder hacer experiencias de realidad mixta para los MetaQuest 3 y que uno las va a hacer de esta misma manera. Entonces, eso es bien interesante porque ya no se va a necesitar saber mucha programación para poder hacer este tipo de efectos visuales, de realidad inmersiva. Entonces, lo interesante acá es que también podemos probar con distintos rostros. Bueno, nos podemos colocar, por ejemplo, banderitas y ya nos podríamos mostrar, ¿cierto? Como que tuviésemos banderitas pintadas en nuestro rostro. Hacer un filtro, por ejemplo, para un mundial de fútbol, etc. Ya. Suavizados de piel. No sé si ustedes han visto esto. Estos eran como los típicos primeros filtros que empezaron a aparecer, en donde me reconoce mi piel y al reconocer mi piel se suaviza ahí la piel. Y con esto es muy sencillo. Yo acabo de crear ahí un material y le coloco que va a ser de tipo retouching. Y al colocar eso, no sé si lo vieron, ahí, pero se me suavizó inmediatamente la piel. Ahí el problema es que las otras personas, ¿cierto?, ya no saben qué es lo real, qué es lo que lo no real, ¿cierto?, lo aumentado. De hecho, hubo una polémica hace un tiempo bien, bien compleja porque había como un chino que se colocaba tantos filtros en la cara que finalmente se mostraba como mujer, pero finalmente era hombre y en todos lados todos mostraban como que era así. Entonces hubo una polémica bien, bien grande con este tipo de filtros. Maquillaje. Les voy a mostrar cómo se hace maquillaje con realidad aumentada. En Inspire agarramos algo que se llama los bloques, buscamos Makeup, lo agregamos al proyecto y al agregarlo al proyecto, ¿qué es lo que hacemos acá? Les empezamos a configurar cada una de las partes, ¿cierto?, del rostro. Empezamos a configurar las cejas, empezamos a configurar los labios, le podemos colocar un color a los labios, ¿cierto?, el color que nosotros queramos, le podemos colocar a las distintas partes del rostro, ¿cierto?, comenzar a maquillarlo. Las pestañas, ¿cierto?, el largo de las pestañas, la opacidad, ¿cierto?, de las pestañas. Bueno, distintas partes del rostro las podemos configurar y clic, clic, clic y listo. Entonces, no sé si están viendo como el poder de todo esto, porque insisto, ya no se está necesitando como la programación dura, ¿cierto?, para poder hacer este tipo de experiencia. Y lo que está empezando a pasar también es que en varias universidades esto es real. O sea, de hecho en Harvard el primer curso de computación ya no es programación de código, sino que ahora es todo por bloques de lógica. Ya los siguientes cursos sí tienen que programar para entender un poco más de temas algorítmicos, pero ya está empezando a pasar de que este tipo de programación es lo que se viene para todos los software. Color de ojos. Estas son características que van apareciendo de a poco, porque el tema de los colores de ojos debe llevar como un año más o menos. Y hay otras características más que los tienen otros software y están también empezando a aparecer en distintos software. Por ejemplo, el tema de reconocimiento de caras de animales. TikTok tiene un tema de que reconoce caras de perros, caras de gatos y sobre eso podemos hacer realidad aumentada. Spire todavía no, pero yo creo que pronto lo va a tener. Se fijan aquí, agregamos un componente de reconocimiento de ojos y lo que hace es que ustedes pueden cambiar el color de cada una de las partes del ojo. Hay distintas capas de la iris, está la pupila, ¿cierto?, la esclera, y cada una de esas partes las podemos ahí modificar, tanto el color, tanto el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos mostrar los que tenemos los ojos, no sé, azules, verdes, ¿cierto? Pero también podemos hacer quizás algo más de Halloween, por ejemplo. Entonces nos colocamos ahí con la pupila roja, ¿ya? Y vamos a colocarnos después como con la esclera que se vea como negra. Entonces la precisión que tiene esto es impresionante. Ya, esperemos ahí que se coloque la pupila negra. Listo.
Ya, ¿se fijan? O sea, tiene mucha precisión esto. Continúo. Ya. ¿Qué es lo interesante acá? Es que podemos unir todas estas herramientas visuales, ¿cierto?, con algo que se llama Patch Editor. Los patch son lo que en otro software nosotros conocemos como blueprints en Unreal o bloques de lógica, por lo general se conoce como en otro software, o blocks, ¿ya? En donde nosotros tenemos acá distintos como nodos y los vamos uniendo unos con otros. Entonces, por ejemplo, en este caso, estos nodos me están diciendo los primeros que están reconociendo el rostro de la persona, y si la persona sonríe, entonces se activan los corazones. ¿Ya? Les voy a mostrar acá, por ejemplo, cómo podemos hacer gestos faciales con el mismo corazón que estaba arriba. Arrastré el Face Tracker acá a esta parte del Patch Editor. Conecto que va a ser visible el corazón solamente si es que se activa un gesto. Hay una sección entera de interacciones y, por ejemplo, está el gesto ahí de abrir la boca. Lo adhiero, lo uno, el primer rostro con, si abro la boca, se hace visible, y voy a abrir la boca y listo. Entonces, si abro la boca, se hace visible. Exactamente lo mismo, pero por ejemplo, si lanzo un beso. Si lanzo un beso, entonces el corazón va a ser visible. Es bien divertido esto cuando a veces hay otras personas viendo que uno hace un poco a veces ridículo con este tipo de cosas. Ya, ahí sí estoy sorprendido. Entonces, si estoy sorprendido, entonces se visualiza el corazón. De la misma manera podría pasar cualquier cosa. Podría caer agua, podría haber chaya, no sé, volar un dragón, lo que sea. Pero acá el tema es mostrar lo sencillo que son los patch editor. Bueno, alguno quizás que trabaje más como en la parte de computación dirá, bueno, ¿y cómo hacemos la lógica de comparar cosas, cierto? Bueno, es lo mismo en realidad, con bloques de lógica. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos que si yo miro para la derecha, se va a mostrar un texto que diga derecha, y si yo miro para la izquierda, entonces se va a mostrar un texto que diga izquierda? Entonces acá, utilizando la misma herramienta del software, le agregamos acá los textos, ¿cierto?, de derecha a izquierda, y lo que se va a hacer es exactamente lo mismo que le estaba mostrando recién, que se va a visualizar, finalmente se va a hacer visible o invisible el que corresponda. ¿Ya? Ya, ahí están los dos listos. Entonces, arrastramos el Face Tracker. Esto reconoce hasta un máximo de 4 rostros, ¿ya? Y por defecto acá nosotros estamos reconociendo el primer rostro que detecta, pero puede reconocer hasta un máximo de 4 rostros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo giro la cabeza, esto significa que vamos a ver la rotación de la cabeza, y si yo giro la cabeza, vamos a detectar sus coordenadas. Todo esto, como estamos en un espacio 3D, trabaja con coordenadas X, Y, Z. Entonces, en este caso, para movernos en este eje, el eje es Y, y vamos a preguntar, si por ejemplo es mayor el ángulo que 0, entonces vamos a decir ya, bueno, nos movemos hacia la derecha. Y si es menor que 0, entonces nos movemos hacia la izquierda. Entonces todo acá es bloques de lógica, programación visual, y es todo muy sencillo, muy cómodo. Entonces ahí play, y vemos cuando ella comienza a mover la cabeza, izquierda para otro lado derecha. Listo. Solamente izquierda, derecha lo que se está tratando de visualizar. A lo mejor el ángulo es muy pequeño, entonces démosle como un pequeño ángulo, ¿cierto?, para saber que de verdad se movió a la izquierda, de verdad se movió a la derecha. Y ahí le dimos como 15 grados. Entonces de esa manera ya podemos saber fácilmente si se movió hacia uno o hacia el otro lado. Animaciones. Animaciones de interpolación, son súper sencillas. Nosotros acá indicamos una animación, indicamos acá la transición, por ejemplo, desde dónde comienza hasta dónde termina, y acá como lo que se está haciendo es como escalar la nariz, está escalando la nariz. Uy, qué feo la imagen, pero está escalando la nariz, y al escalar la nariz lo que está haciendo es que está partiendo desde una escala, ¿ya? 1, 1, 1, que es la escala base, hasta una escala 2, 2, 2, que finalmente termina siendo como el doble. ¿Ya? Nosotros acá todo esto lo trabajamos en
vectores X, Y, Z. Finalmente lo que hay que entender es que en toda la tecnología inmersiva lo que uno hace aquí es, tenemos que trabajar en un espacio 3D, ¿ya? Las rotaciones son 3D, las posiciones son 3D, las escalas son 3D. Bueno, no solamente esto tiene face tracker, ¿cierto?, de detección de rostro, también tenemos detección de manos. Ahora, Spire solamente detecta si está la mano o no está la mano. Eso solamente, y detecta como la posición donde está la mano. Hay otro software, por ejemplo Snapchat, detecta los dedos, detecta las articulaciones de los dedos solamente con un simple celular. Las articulaciones de los dedos, qué tan estamos como moviéndonos los dedos, y también hay un juego como detecta como el cachipún. O sea, si yo estoy haciendo tijera, papel, no sé, piedra, etc. Spire en este momento solamente detecta si está la mano y la posición de la mano. Plane Tracker. Esto es como lo que quizás vieron ustedes con el Pokémon Go, en donde ustedes veían un Pokémon en el suelo, ¿cierto? Ya, esto es muy sencillo también de hacer. Ustedes pueden ver cualquier objeto en el suelo, pueden con el mismo celular detectar el plano, y hoy en día también pueden detectar paredes. Entonces, con solamente agregar, de hecho, esto, voy a volver, esto, agregar un tracker de Plane Tracker, eso es todo lo que hay que colocar. Dentro de él colocamos el objeto 3D y listo, ya podemos hacer una experiencia de reconocimiento del suelo, de las paredes, de la mesa, etc. Y esto también lo podemos conectar con otras tecnologías. Yo, por ejemplo, acá lo que hice es que por fotogrametría me escaneé a mí y me puse animaciones. Entonces uní otras tecnologías con el tema de Plane Tracker. Obviamente yo no estoy corriendo ahí, tampoco estoy bailando, pero uno puede empezar ya a unirlos con otras tecnologías. Entonces en este caso, de nuevo, me escaneé a mí por fotogrametría, me convertí en objeto 3D, me puse animaciones y después me coloqué dentro de Spire en la parte de Plane Tracker. Y eso es todo. Target Tracker. Esto es como el último tipo de experiencia que se pueden hacer con realidad aumentada, con Spire. Lo que hace esto acá es que reconoce una imagen, y en este caso está reconociendo las imágenes de las tarjetitas. Al reconocer esa imagen de las tarjetas, sobre la tarjeta se muestra un elemento 3D. Puede ser un elemento 3D, puede ser lo que ustedes quieran, pero acá se está mostrando sobre las tarjetas. Entonces, imagínense las posibilidades de esto. Imagínense, por ejemplo, en Miami hay unos códigos QR, hay unas calles donde hay muchos murales. Entonces, hay unos códigos QR frente a los murales, uno escanea el código QR, apunta a los murales y ya está viendo realidad aumentada, pero en segundos. Eso falta todavía que llegue acá a Chile. ¿Cómo hacemos el tema de reconocimiento de Target Tracker? Muy sencillo. Mostramos ahí, colocamos el efecto de reconocer, ¿cierto?, una imagen, ¿ya? Seleccionamos uno de los templates solamente y vamos a cambiar la imagen. Por ejemplo, acá van a ver ustedes que se cambia por la imagen de la credencial de Mediamorphosis. Entonces, la cambiamos por la credencial y la idea es que sobre esto ahora, al reconocer esa imagen, se va a mostrar la realidad aumentada, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes saben, pero las credenciales, los que tienen credenciales por ahí, si ustedes escanean el código QR, les va a llevar una experiencia de realidad aumentada y van a poder ver esto sobre la credencial. Entonces ahí está como una Valparaíso, los ascensores, etc. Eso sería la presentación. Gracias.